Madre mía, chavales. ¿Os enteráis de lo último de Can Yaman? Este tío nos ha dejado a todos con la boca abierta con unas declaraciones que tela marinera. En serio, prepárense porque lo que ha soltado este actor turco que tanto nos flipa no es poca cosa. El titular ya lo dice todo, Can Yaman revela porque quiere vivir sin pensar. ¿Pero qué me estáis contando? Sin pensar. ¿Este bombón que parece que nació pensando en cómo conquistarnos ahora quiere desconectar el cerebro? A ver, para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido un enigma. De repente aparece, arrasa en todas partes, conquista a medio mundo, y luego, puff. A veces se nos hace un poco cuesta arriba seguirle el ritmo, ¿verdad? Y ahora esto de vivir sin pensar. Yo cuando leí eso dije, uy, aquí hay miga. Porque un artista de su calibre, que está en la cima, que le llueven contratos, proyectos, que sale con mujeres espectaculares porque querría él precisamente dejar de pensar. Suena un poco a contrarreloj. Lo que yo creo que está pasando aquí, y ojo, es solo mi humilde opinión de chismosa profesional, es que Can Yaman está experimentando una especie de burnout. ¿O quizás es más bien una necesidad de reinvención? Porque pensadlo bien, vivir bajo el foco constante, que cada paso que das sea analizado, cada relación escrutada, cada paparazzo esperándote a la salida del gimnasio, eso desgasta a cualquiera. Y si además eres un tipo sensible, que supongo que lo es, esa presión debe ser brutal. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para generar expectación. Que si ahora dice que quiere vivir sin pensar, es para que todos hablemos de él, para que nos quedemos intrigados y cuando lance su próximo proyecto, ¡boom!, todos estemos enganchados. Y mira, no lo descarto del todo porque en este mundillo del espectáculo, el salseo vende. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Cuando alguien dice que quiere vivir sin pensar, no es porque quiera ser tonto, ¿me entendéis? Es porque seguramente está cansado de la sobrecarga de información, de las decisiones constantes, de las expectativas que recaen sobre él. Es una búsqueda de paz, de libertad mental. Imaginaos ser Can Yaman, tienes que pensar en tu carrera, en tus relaciones, en cómo te ven los fans, en los guiones, en los contratos. Es como tener un cerebro a 1000 revoluciones por minuto las 24 horas del día. La razón oculta que él podría tener, y esto es lo que a mí me da que pensar, es que quiere reconectar consigo mismo. Quizás se ha dado cuenta de que toda esa vida de fama y éxito le ha alejado de lo que realmente importa. A lo mejor quiere dedicarse a cosas más sencillas, a disfrutar de los pequeños placeres, a no tener que estar validándose constantemente. ¿Creéis que es posible que quiera dejar atrás esa imagen de galán impetuoso para ser simplemente Can? Y luego está el tema de su vida personal, que siempre ha sido un huracán. De una relación a otra, siempre en el ojo del huracán mediático. Quizás vivir sin pensar también signifique no darle tantas vueltas a las cosas, a las rupturas, a los rumores. Ser más espontáneo, dejarse llevar un poco más por la vida y por el corazón, sin la presión de que todo el mundo te está juzgando. Yo por mi parte creo que es una declaración muy valiente si es genuina. Al final, todos llegamos a un punto en el que necesitamos un respiro. Y si un tío que lo tiene todo, materialmente hablando, busca esa paz mental, pues algo nos dice de cómo estamos viviendo nosotros mismos, ¿no? A lo mejor este Can Yaman es el que nos va a enseñar algo importante. Pero me pregunto, ¿cómo se vive sin pensar de verdad? ¿Se puede? ¿Se vuelve a ser feliz de otra manera? ¿O es una utopía en la vida moderna, especialmente siendo una figura pública? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman busca paz mental o es solo una estrategia para dar que hablar?